¿Alguna vez te has fijado en cómo viven las mañanas los hombres comunes? Se levantan tarde, se visten a toda prisa, se lanzan al tráfico y se sumergen en el caos del día sin siquiera haber dominado su propia mente. Actúan como siervos del reloj, no como amos de su destino. Cuando desperté, aún joven, al poder oculto de las primeras horas, comprendí que el hombre que gobierna sus mañanas, gobierna su futuro. La rutina que me moldeó y me hizo generar miles de millones, comenzó en lo invisible, en lo espiritual, en el silencio profundo de una mente despierta antes que el mundo. Mientras la mayoría desperdiciaba preciosos minutos en distracciones mundanas, yo ya libraba batallas invisibles en el campo de la intención. Mis primeras palabras al abrir los ojos eran de gratitud. No una gratitud vacía, sentimental, sino un reconocimiento consciente de la responsabilidad que se me había otorgado. Administrar recursos que no pertenecen al hombre, sino al Creador. El dinero no me pertenecía. Yo solo era su fiel administrador. Cuando entiendes esto, la codicia desaparece. En su lugar, surge la disciplina, la responsabilidad, la visión clara. Poco después de esa conexión inicial con lo eterno, venía la lectura, el alimento de la mente. Muchos buscan alimentar el estómago nada más despertarse. Yo alimentaba el espíritu y el intelecto. Palabras de sabiduría milenaria, principios eternos, lecciones de los grandes hombres que me precedieron. No hay riqueza sostenible sin una mente fuerte. Una mente débil sucumbe ante el primer obstáculo. Una mente alimentada diariamente con conocimiento se convierte en una roca infranqueable. Entiéndelo, la riqueza comienza en la mente. Cada decisión financiera es, ante todo, una decisión emocional y espiritual. Por eso, nunca permití que las primeras horas del día se contaminaran con pequeñas preocupaciones o noticias del mundo. Las distracciones debilitan el espíritu. La claridad solo nace en el silencio disciplinado. Después de leer, me quedaba unos minutos en contemplación estratégica. Visualizaba los retos, los proyectos, las negociaciones. No permitía que el azar me sorprendiera. Mentalmente caminaba por los pasillos de las reuniones. Veía las expresiones de los hombres. Anticipaba objeciones. Calculaba respuestas. Cuando la reunión se producía en la realidad, ya la había vivido decenas de veces. En mi mente, la victoria no se construye en el momento de la negociación, sino mucho antes, en el silencio de la planificación. Luego venía el pilar del control financiero. Mi pequeño libro de registros, el libro mayor, era mi espada y mi escudo. Desde 1000 cents, el primer dólar que recibí, anotaba meticulosamente cada centavo que entraba y salía. No importaba el valor, $1 o $1.000.000. La mente que respeta lo poco es la misma que gobierna lo mucho. Quien no gobierna las monedas nunca gobernará las fortunas. Este ejercicio diario no era burocracia. Era disciplina. Era respeto por el dinero. Y era entrenamiento para el imperio que estaba por venir. La mayoría de los hombres piensan en el dinero solo como un fin. Yo siempre lo vi como una semilla. Cada dólar ahorrado, cada centavo reinvertido, era un árbol plantado para el futuro. Esa mentalidad es lo que me permitió, años más tarde, convertir un pequeño negocio de Cleveland en un imperio energético global. Recuerda esto. La fortuna no crece en el caos. Crece en el rigor, en el orden, en la paciencia. Mis días estaban guiados por una agenda implacable. Cada hora tenía su propósito. Las mañanas eran para planificar y para el espíritu. Las tardes para la ejecución y los negocios. Las noches para la familia y la revisión. Durante las tardes, dirigía reuniones con mis principales hombres. Pero incluso en esos encuentros, el secreto no estaba solo en los contratos. Estaba en la lectura silenciosa de los ojos, los gestos, las vacilaciones. El verdadero negocio no está en las palabras dichas, sino en lo que el otro teme confesar. Aprendí pronto que negociar es descifrar almas. Y quien domina su propio espíritu puede ver el espíritu de los demás con una claridad aterradora. Al final de cada día, antes de descansar, volvía al ritual del balance personal. Me preguntaba, ¿en qué he avanzado hoy? ¿En qué he fallado? ¿Qué lección debo aprender antes de que llegue el sueño? Esta autoevaluación diaria era mi escuela secreta de crecimiento. Muchos esperan el final del mes o el final del año para corregir su rumbo. Yo lo corregía a diario. Así, mis desvíos nunca se convertían en abismos. Y aquí reside el gran secreto. No hay éxito sin una vigilancia constante sobre uno mismo. La fortuna externa refleja la riqueza interna. El hombre que no gobierna su mente siempre será esclavo de sus emociones, de sus pasiones momentáneas, de sus vacilaciones cobardes. Por eso, aún hoy, te digo, examina tu rutina, observa tus mañanas, date cuenta de cómo desperdicias las primeras horas en distracciones futiles,
en redes sociales, en conversaciones vacías, en preocupaciones insignificantes. Mientras tú haces eso, hay hombres construyendo imperios en silencio. La pregunta que debes enfrentarte es simple, pero brutal. ¿Tu rutina diaria está plantando la semilla de tu fortuna o de tu fracaso? No existe la neutralidad. Cada mañana es un voto a favor de la riqueza o de la miseria. Si esta verdad te ha conmovido, si la chispa del cambio ya ha comenzado a arder, escribe ahora mismo aquí abajo. Hoy comienzo mi cambio. Quien escribe, sella un compromiso con su propio destino. Las palabras escritas tienen el poder de fijar la decisión en la mente y en el alma. Hay un detalle que pocos comprenden. El mundo no premia el talento desperdiciado. Premia el talento disciplinado. He conocido a muchos hombres inteligentes, creativos, incluso brillantes. Pero sus vidas naufragaron porque les faltaba lo que parece pequeño a los ojos comunes: la constancia. Y la constancia nace de la rutina. Una rutina que gobierna no solo sus negocios, sino también su mente, su cuerpo y su alma. Durante las tardes, mientras se desarrollaban las negociaciones, mantenía mi mente en estado de alerta. Ninguna reunión era casual. Cada palabra, cada gesto de mis interlocutores era analizado con frialdad. La mayoría de los negociadores quieren ganar la batalla en la conversación. Yo ganaba incluso antes de entrar en la sala. Observaba los movimientos del mercado, las alianzas políticas, los flujos financieros. Mientras otros confiaban en sus abogados o asesores, yo acumulaba un conocimiento silencioso y total del terreno en el que pisaba. Negociar no es un juego de astucia momentánea. Es un ajedrez a largo plazo. ¿Cuántas veces observé a adversarios tratando de sorprenderme con sus jugadas? No sabían que yo ya había calculado 10 movimientos por delante. No porque fuera más inteligente, sino porque era más disciplinado en la preparación diaria. Me levantaba antes que ellos. Estudiaba más que ellos. Observaba patrones invisibles a ojos desprevenidos. Y sobre todo, mantenía mis emociones bajo control absoluto. Mientras muchos se perdían en el calor del momento, yo permanecía sereno. Había aprendido la vieja ley: quien pierde el control de sus emociones entrega la negociación en manos del oponente. Mi rostro era una máscara de calma. Por dentro, los cálculos fluían como un río tranquilo, pero implacable. Las tardes también eran momentos para inspeccionar mis propios negocios. No confiaba ciegamente en los informes. Recorría personalmente los campos de operación, las refinerías, las oficinas. Tocaba el suelo, miraba a los ojos a mis hombres, hablaba con los trabajadores. No hay distancia segura entre el comandante y la primera línea. El líder que se aleja demasiado de la realidad pierde el pulso de su propio imperio. Esa supervisión personal formaba parte de un principio fundamental: la eficiencia absoluta. Todo desperdicio era enemigo de la riqueza. $1 mal invertido hoy se convertiría en millones perdidos en el futuro. Por eso, buscaba recortar excesos, eliminar ineficiencias, rediseñar procesos, reinvertir cada centavo ahorrado. El secreto de la expansión exponencial no está en las ganancias grandiosas e inmediatas, sino en los márgenes crecientes y sostenibles. Mientras muchos celebraban ganancias rápidas, yo plantaba raíces profundas que me sostendrían durante las inevitables tormentas. Y las tormentas siempre llegan. Ningún imperio es inmune a las crisis económicas, la inestabilidad política o los cambios tecnológicos. La diferencia está en cómo el líder afronta estas mareas. La mayoría entra en pánico, recorta inversiones, retrocede. Yo veía las crisis como oportunidades de expansión. Cuando el pánico dominaba el mercado, yo adquiría activos valiosos a precios de liquidación. Mientras otros vendían sus empresas por miedo, yo las compraba por visión. Este comportamiento antagónico no era producto de un coraje irracional, sino de una rutina de preparación continua. Conocía mis números. Sabía hasta dónde podía llegar. Calculaba el riesgo con precisión quirúrgica. Así, mientras muchos veían las recesiones como periodos de contracción, para mí eran fases de cosecha. Yo plantaba en la adversidad. Esa mentalidad se forjó en mi rutina diaria de balances, revisiones y análisis fríos. No había lugar para conjeturas o suposiciones. Había datos, proyecciones y, sobre todo, paciencia. La paciencia, por cierto, es una virtud casi extinta en los negocios modernos. Todos quieren el éxito instantáneo, el resultado inmediato, la gloria repentina. Pocos comprenden el valor de la acumulación gradual, de las pequeñas victorias diarias que, a lo largo de los años, se convierten en fortunas inquebrantables. Mi compromiso con el largo plazo era innegociable. Rechacé innumerables oportunidades, tentadoras que prometían ganancias rápidas pero frágiles. No construía castillos de arena. Construía fortalezas de piedra, ladrillo a ladrillo, día tras día, en silencio. Y cuando finalmente se ponía el sol,
Cerrando otra jornada de decisiones y construcción, volvía a lo que nunca abandoné, la base familiar. No como un alivio de las presiones del día, sino como el centro de todo. Mis hijos necesitaban ver, en la práctica, lo que significa administrar una fortuna con responsabilidad moral. Porque, escúchame bien, la riqueza sin valores es veneno. He visto a muchos, herederos de otros hombres, dilapidar fortunas en vicios, lujos fútiles y placeres pasajeros. No por falta de dinero, sino por ausencia de estructura interior. Por eso, mis conversaciones con mis hijos nunca giraron en torno a cifras, sino al carácter. Les enseñaba sobre la paciencia, sobre el respeto a la creación divina, sobre la importancia de la caridad hecha con discreción, sobre la superioridad de la vida sencilla, sobre la ostentación vulgar. Mientras el mundo corría tras mansiones y títulos, yo les enseñaba que el mayor título que un hombre puede tener es el de ser un buen administrador de lo que ha recibido. Por último, al final de cada día, venía mi solemne ritual de revisión interna. No era un hábito forzado. Era mi forma de rendir cuentas personalmente. Me preguntaba, sin excusas ni suavizaciones, ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde puedo mejorar? ¿Quién fui hoy? ¿Quién debo ser mañana? Ese juicio diario es lo que forja el espíritu del verdadero multimillonario. No se trata de acumular cifras, sino de crecer como ser humano en cada ciclo de 24 horas. Ahora te miro y te digo con la misma firmeza con la que hablo a mis hijos. Lo que haces todos los días importa infinitamente más que lo que haces de vez en cuando. Tu rutina es tu destino. Y mientras muchos se ahogan en las olas de la prisa, el verdadero constructor de riqueza navega con la brújula de la constancia. Si estas palabras han tocado tu espíritu, escribe ahora mismo aquí abajo. Hoy empiezo mi cambio. Porque quien escribe, sella el compromiso y da el primer paso real en el camino de la construcción. Mientras que muchos creen que las victorias en los negocios dependen de la fuerza bruta, la astucia o la suerte, yo siempre he sabido que todo se basa en el pilar invisible de la preparación interior. La riqueza no comienza con un contrato firmado, un cheque depositado o una propiedad adquirida. La riqueza nace, primero, en una mente absolutamente disciplinada. Mi rutina no era rígida solo en las acciones, sino principalmente en los pensamientos. Todos los días, al despertar, reprogramaba mi propio espíritu para un estado de dominio total. No permitía que los pensamientos de duda o miedo ganaran terreno. No cedía al pesimismo de los periódicos ni al ruido de las voces externas. El mundo a mi alrededor podía gritar sus crisis, sus quiebras, sus amenazas. Yo permanecía sereno. Porque el verdadero peligro nunca está ahí fuera. Siempre está dentro de la mente desprevenida. Por eso te digo, el mayor riesgo financiero de tu vida es tu propio descontrol emocional. La mente ansiosa, que busca resultados apresurados, siempre naufragará. La mente paciente, que ve décadas por delante, atravesará cualquier tormenta. Por eso, incluso cuando mercados enteros se derrumbaban, yo seguía reinvirtiendo. Donde el mundo veía caos, yo veía terreno fértil. Pero eso requiere lo que yo llamo visión del agricultor. El que siembra hoy no espera cosechar mañana. Sabe que el suelo requiere cuidados constantes, que el crecimiento es invisible durante meses, hasta que, de repente, la cosecha florece. Lo mismo ocurre con el capital. Las decisiones que tomé en mis 20 y 30 años comenzaron a dar sus frutos reales décadas después. Y mientras muchos se rendían a mitad de camino, yo seguía regando la tierra, en silencio, con constancia. Aquí reside el secreto oculto de los multimillonarios. Hacen durante décadas lo que los demás no pueden mantener ni siquiera durante sino unos meses. La rutina diaria es esa semilla silenciosa. No importa lo pequeñas que sean las acciones de cada día. Sumadas, transforman destinos enteros. Aún hoy veo a hombres jóvenes buscando fórmulas rápidas. Corren de un negocio a otro. Invierten en modas pasajeras. Intentan enriquecerse rápidamente. Pero no se dan cuenta de que el tiempo juega en su contra. Porque cuanto más saltas de una estrategia a otra, más te alejas del poder de los intereses compuestos. Y quien realmente gobierna lo entiende. La fuerza del crecimiento exponencial solo surge con paciencia. En mis negocios este principio era innegociable. Evitaba las inversiones que prometían ganancias fáciles y rápidas. Prefería los activos sólidos, los mercados esenciales, los sectores indispensables para la sociedad. El petróleo, en aquella época, no era solo una mercancía. Era la sangre que alimentaba el nuevo siglo. Lo comprendí pronto y lo convertí en el núcleo de mi imperio. Pero incluso con toda la visión estratégica, la operación diaria era donde se preservaba la fortuna. Los detalles importaban. El control absoluto de los costos, la máxima eficiencia en la logística, la integración vertical de las operaciones. Cada eslabón de la cadena debía fortalecerse a diario. Por ejemplo,
Controlábamos desde la extracción del petróleo hasta el refinado, el transporte y la distribución final. Esto no surgió por casualidad, fue el resultado de años de mejora metódica, de un pensamiento diario centrado en la pregunta, ¿dónde hay todavía ineficiencias? Mientras mis competidores luchaban por los precios de venta, yo reducía los costes de producción, obteniendo márgenes superiores incluso en mercados recesivos. Este dominio operativo también exigía una vigilancia constante sobre las personas. Seleccionaba a mis hombres con extremo cuidado. Nunca busqué aduladores ni aventureros. Buscaba hombres de carácter, trabajadores, con espíritu disciplinado. Prefería a un hombre sencillo y leal que a un genio inestable, porque el carácter sostiene el imperio cuando llegan las tormentas. Ahora voy a revelar uno de los pilares más profundos de mi rutina: el silencio estratégico. Mientras el mundo moderno glorifica el ruido, la exposición y la autopromoción, yo me refugié en el silencio. Cuanto menos hablaba en público, más fuerza estratégica acumulaba. La verdadera influencia no necesita aplausos. Se establece en salas cerradas, en negociaciones discretas, en decisiones tomadas fuera del foco de atención. Tenlo en cuenta. Cuanto menos sepa el mundo de tus movimientos, más libertad tendrás para ejecutarlos. La ostentación es la trampa de los inseguros. Nunca he necesitado jets dorados, fiestas extravagantes, ni titulares elogiosos. Mi placer residía en la construcción sólida, en la visión a largo plazo, en la paz de quien gobierna con sabiduría. Las noches, como ya he compartido, terminaban con mi balance diario. Pero había algo aún más sutil en ese cierre del día: el entrenamiento mental de visualizar el día siguiente. Antes de dormir, repasaba mentalmente las negociaciones que tendrían lugar, las conversaciones, las decisiones que debía tomar. Visualizaba los escenarios. Preparaba mi mente como un general estudia el campo de batalla antes del enfrentamiento. Y así, al despertar a la mañana siguiente, ya llevaba dentro de mí las respuestas, los caminos, las estrategias, mientras el mundo aún se ponía en marcha. En las primeras horas del día, yo ya estaba por delante, como un arquitecto que ve el plano final del edificio antes de que se coloque la primera piedra. Ahora, escucha con atención lo que voy a decirte. La fortuna que deseas ya está potencialmente plantada en tu rutina diaria. No hay necesidad de milagros. No hay necesidad de fórmulas ocultas. Hay necesidad de disciplina, de paciencia, de control emocional, de preparación mental, de visión a largo plazo, de compromiso absoluto con el proceso. Por eso insisto, la verdadera decisión de cambiar no comienza con grandes acciones, sino con el cambio silencioso de tu rutina. Hoy mismo puedes decidir levantarte más temprano, estudiar más, eliminar distracciones, observar mejor, analizar tus finanzas con más rigor. Estos pequeños ajustes, acumulados a lo largo de los años, pueden convertir tu nombre en un legado que traspasará generaciones. Si estas palabras han resonado en tu alma, si el fuego de la disciplina ya ha comenzado a arder en tu espíritu, escribe ahora mismo: hoy empiezo mi cambio. Porque el simple hecho de declararlo es el primer ladrillo de tu imperio invisible. Debes comprender algo que muchos nunca entenderán. La rutina de un multimillonario no es una secuencia de tareas. Es una estrategia de alineación interior con el destino que ha decidido construir. Cada acción diaria, por sencilla que sea, lleva consigo la vibración del imperio que se levantará a lo largo de décadas. Cada mañana, mientras la mayoría se despierta con la mente ya congestionada de problemas, mi mente ya se despierta limpia, enfocada, programada. No permitía que la ansiedad decidiera mi ritmo. Controlaba mi propio reloj interior, porque quien gobierna el tiempo dentro de sí mismo nunca será esclavo del tiempo del mundo. Y había un sutil secreto aquí: el cuidado con la primera decisión del día. La primera elección que hacemos al despertar define el tono de todo lo que vendrá después. Es como el primer acorde de una gran sinfonía. Si te despiertas y te sumerges en el caos, en las noticias, en las redes sociales, en las preocupaciones, ya estás empezando el día como un esclavo. Yo, por el contrario, empezaba en silencio. Primero el espíritu, luego el razonamiento, y solo, entonces el trabajo. Este ritual matutino no era solo un hábito, era una preparación para la batalla invisible de los negocios. Porque entiéndelo, el mercado es una arena silenciosa donde todos luchan por el poder. Pero pocos entienden que la verdadera guerra se libra primero en la mente. Por eso, cada día fortalecía 3 pilares mentales. Primero, la claridad absoluta de propósito. Sabía exactamente hacia dónde caminaba. No vagaba tras tendencias pasajeras. No buscaba la aprobación pública. Mi imperio no se construyó para impresionar, sino para perdurar. Y quien construye para perdurar, construye de manera diferente. Resiste la prisa. Rechaza los atajos. Soporta,
Las burlas de los apresurados porque ya ve lo que ellos aún no pueden vislumbrar. Segundo, el dominio absoluto de las emociones. Las emociones son como corrientes traicioneras en el océano de los negocios. Pueden destruir incluso los barcos más grandes. Todos los días me repetía a mí mismo, controla siempre, nunca reacciones. Quien reacciona entrega el gobierno de su vida a los demás. Observaba cómo se derrumbaban los mercados, cómo enloquecían los competidores, cómo vociferaban los periodistas. Y permanecía sereno, porque mi destino no dependía del ruido exterior, sino de la estabilidad interior que cultivaba en el silencio de la rutina diaria. Tercero, el respeto absoluto por el tiempo. Cada mañana es un capital que nunca volverá. Lo trataba como mi activo más preciado. Cada hora se medía, cada minuto se honraba. No permitía reuniones innecesarias, conversaciones fútiles o distracciones vacías. Mientras otros hombres perdían años buscando pequeños placeres cotidianos, yo acumulaba una década de avance silencioso. Ahora, permítame revelarle un aspecto aún más profundo de la rutina de un multimillonario. El desapego del reconocimiento inmediato. Este es uno de los mayores venenos de los hombres modernos. La necesidad de validación constante. Necesitan mostrar lo que están haciendo. Necesitan aplausos, aprobación, elogios instantáneos. Eso es lo que los mantiene débiles. Yo, por el síntesis contrario, operaba en silencio. La verdadera grandeza se construye cuando nadie la observa. Porque el poder no necesita exhibirse, se siente. Fueron años de construcción invisible. Mientras muchos me llamaban avaro por mi vida frugal, mientras se burlaban de mi sencillez, yo seguía acumulando activos, consolidando alianzas estratégicas, expandiendo mis dominios en silencio. El mundo vio florecer mi imperio de repente. Pero no fue de repente. Fueron décadas de semillas plantadas cada día, cada hábito, cada elección, cada negociación, cada dólar ahorrado, cada riesgo calculado, todo orquestado en una rutina inmutable. Porque la constancia es el lenguaje de los titanes. Pero había aún un elemento espiritual que pocos perciben, la conciencia del legado. Nunca vi la riqueza como un fin en sí misma. Siempre vi cada dólar como una herramienta de transformación, como energía que debe administrarse con un propósito. El dinero que no sirve para elevar vidas, fortalecer familias y bendecir generaciones es una maldición disfrazada de fortuna. Por eso, el cierre de mi día no era solo contable, era moral. Me preguntaba a mí mismo, ¿mis acciones de hoy han honrado el propósito para el que fui llamado? Si la respuesta era no, el dinero ganado ese día no tenía ningún valor. Ahora te hablo directamente a ti. Observa tu propia rutina. Pregúntate con brutal sinceridad. ¿Mis mañanas me acercan a mi imperio o me condenan a la mediocridad? ¿Te despiertas con un propósito o con prisa? ¿Revisas tus números o huyes de ellos? ¿Vigilas tus pensamientos o entregas tu mente al caos? Del mundo, esta es la encrucijada a la que todos nos enfrentamos a diario. No hay neutralidad. Cada pequeño hábito está construyendo o destruyendo tu futuro. Cada día perdido es un cimiento que no se ha colocado. Y, entiéndelo, cuando soplen los vientos de la crisis, y siempre soplan, será la solidez de esos cimientos lo que decidirá quién se mantiene en pie. Por eso repito una vez más, tu imperio ya se está construyendo ahora. No en el día de la gran oportunidad. No en el día de la negociación histórica, sino en la rutina silenciosa de hoy. Y si lo que te he revelado hasta ahora ha despertado algo verdadero en ti, entonces declara, con convicción y compromiso, hoy empiezo mi cambio. Porque es en la decisión interior donde todo comienza a transformarse en el exterior. Hay una verdad que pocos se atreven a afrontar. No es el talento lo que hace crecer un imperio. Es la capacidad de mantener la disciplina en el aburrimiento. La mayoría comienza con entusiasmo. Muchos incluso dan los primeros pasos correctos. Pero pocos permanecen constantes cuando el brillo inicial desaparece, cuando el camino se vuelve árido y monótono. Siempre he entendido que la fase más decisiva del viaje no era el comienzo, ni los grandes triunfos visibles. Era la parte silenciosa y repetitiva, donde todo parece común, pero donde se profundizan los verdaderos cimientos. Esa es la arena donde los futuros multimillonarios se separan de la multitud. Mientras los débiles buscan nuevas distracciones, los constructores siguen haciendo, todos los días, lo que hay que hacer. Fíjate bien, la rutina es el cemento invisible que mantiene las estructuras en pie. Cada hábito diario, cada pequeña decisión correcta, es un ladrillo colocado. Un imperio no se derrumba porque se haya tomado una gran decisión equivocada. Se derrumba porque se han acumulado miles de pequeños descuidos en el silencio de los días comunes. Por eso, nunca permití que mis días se entregaran al azar. Mi agenda estaba planificada con semanas de antelación. Las visitas a las refinerías, las reuniones con los asesores,
Las actualizaciones del flujo de caja, todo encajaba milimétricamente. No había espacio para improvisaciones emocionales. Mi tiempo estaba gobernado con mano firme, porque sabía que quien no gobierna su agenda, no gobierna su destino. Incluso cuando mi patrimonio ya superaba los miles de millones, la rutina nunca cambió. Muchos piensan que, al alcanzar la riqueza, podrán relajarse. Es un error fatal. Mantener un imperio exige aún más rigor que construirlo. Es cuando llega la prosperidad cuando se multiplican las tentaciones, y es ahí donde tantos herederos pierden todo lo que sus padres construyeron con sudor y disciplina. Veía a mi alrededor cómo se desmoronaban familias enteras, fortunas dilapidadas en mansiones frívolas, fiestas lujosas, inversiones insensatas. No porque les faltara dinero, sino porque les faltaba espina moral. La disciplina no estaba arraigada en sus rutinas. Confundieron la riqueza con un permiso para la indulgencia. Por eso siempre advertí a mis hijos: no solo heredaréis activos, sino también la responsabilidad moral de administrarlos con la misma disciplina que os crió. Les enseñé a revisar diariamente sus propias acciones, a respetar el valor de cada dólar, a no dejarse deslumbrar por los aplausos del mundo. En la práctica, esto significaba revisar los gastos diariamente, analizar las inversiones semanalmente, revisar constantemente las estrategias de expansión, evaluar los riesgos con frialdad, incluso en momentos de euforia del mercado. Había una frase que me repetía a mí mismo cada mañana: no confundas movimiento con progreso. No confundas ruido con crecimiento, porque el mercado está lleno de hombres en constante movimiento, siempre ocupados, siempre negociando, siempre corriendo. Y aún así, sus fortunas se desvanecen. Están atrapados en el frenesí del ego. Hacen mucho y construyen poco. Yo prefería mover pocas piezas, pero de manera impecable. Cada adquisición mía se pensaba durante meses. Cada nueva planta construida iba precedida de largas simulaciones y proyecciones. Nunca me dejé seducir por la velocidad que tantos idolatran. Prefería la lentitud segura a la prisa precipitada. Entiende algo fundamental. El dinero no premia a los apresurados, premia a los sólidos. Un imperio no crece a la velocidad del deseo, sino a la velocidad de la preparación. Quien planta un roble no lo ve crecer en el primer año. Pero quien lo planta con paciencia, años después disfrutará de su sombra, mientras los impacientes siguen corriendo en busca de atajos. Y aquí es donde muchos pierden la batalla invisible. No soportan el peso de la espera. No soportan la repetición disciplinada de los procesos. Se rinden, se desvían, se distraen. Se convierten en víctimas de su propia desesperación por obtener resultados inmediatos. Yo, por el contrario, entrenaba mi mente a diario para encontrar placer en la repetición. Cada balance revisado, cada contrato revisitado, cada línea de costes ajustada, era para mí un ejercicio de perfeccionamiento del imperio. Cada pequeña mejora diaria se acumulaba como intereses compuestos de disciplina. Esta mentalidad me permitió atravesar múltiples crisis. Mientras mis competidores se derrumbaban ante la caída de los precios del petróleo, yo me mantuve firme, porque mi estructura de costes ya estaba preparada, porque mi tesorería era sólida, porque mis contratos estaban blindados, porque mi mente no cedía al pánico colectivo. Ahora le pregunto, ¿ha hecho lo necesario en los días normales? ¿Repite día tras día las pequeñas acciones que en el futuro generarán cosechas abundantes? ¿Resiste la tentación de la prisa? ¿Honra el tiempo como su activo más preciado? Si la respuesta es no, este es el momento de cambiar. Porque lo que diferencia a los constructores de riqueza de los destructores de oportunidades no es el conocimiento teórico, sino la capacidad de mantener el rigor diario, mientras el mundo busca distracciones. Y es por eso que hoy, una vez más, te invito a declarar: hoy comienzo mi cambio. Porque mientras la mayoría sigue buscando atajos, los verdaderos titanes de la riqueza están, en este mismo momento, repitiendo los fundamentos silenciosos que levantarán sus imperios durante generaciones. Pocos se dan cuenta, pero la verdadera riqueza no es solo la acumulación de cifras. Eso es lo que ve el mundo superficial. Aquellos que solo desean dinero están condenados a ser esclavos de él. El dinero que gobierna al hombre se convierte en peso, ansiedad, miedo a la pérdida. El hombre que gobierna el dinero, en cambio, lo convierte en una herramienta con un propósito. Desde mis primeros días, comprendí que estaba lidiando con una fuerza poderosa. El capital no es un fin, es un multiplicador. Amplifica lo que ya habita en el corazón del hombre. Si hay codicia en él, el dinero amplificará la destrucción. Si hay sabiduría y propósito, el dinero amplificará la construcción. Por eso, mi rutina no era solo financiera, operativa o estratégica. Era, ante todo, espiritual. Cada mañana, mi primera conversación no era con mis empleados, ni con mis asesores, ni con los periódicos. Era con Dios.
No un Dios lejano, sino el Dios vivo que observaba cada una de mis decisiones. No pedía riqueza. Pedía sabiduría. No pedía seguridad financiera. Pedía claridad mental para administrar con justicia lo que ya se me había confiado. Entiéndelo. Quien gobierna con sabiduría nunca tendrá que temer la pérdida. La verdadera seguridad de vientos en la riqueza no está en las arcas repletas, sino en el dominio interior que sabe reconstruir, si es necesario. Así fue como soporté las feroces campañas de periodistas y políticos. Mientras atacaban mi imagen, mientras vilipendiaban mi nombre, mi mente permanecía inquebrantable, porque yo sabía, la verdad no necesita gritar para mantenerse en pie. Permanece sola, silenciosa, observando cómo el tiempo corrige los juicios, precipitados. Cada noche, al terminar el día, el balance que hacía no era solo numérico. Me preguntaba, ¿las decisiones de hoy han honrado el legado que estoy construyendo? ¿Las negociaciones que he llevado a cabo han traído justicia o solo ventaja? ¿El poder que he ejercido ha servido al bien o ha alimentado mi propio ego? Este diálogo íntimo y constante con mi conciencia era mi verdadero tribunal. Y aquí reside un principio sagrado de la construcción de una riqueza sólida. Solo hay verdadera paz financiera cuando existe integridad interior. El hombre que engaña, que manipula, que se aprovecha de los demás con avaricia, puede incluso acumular cifras temporalmente, pero vivirá atormentado, perseguido por la sombra de sus propios errores. No construí mi imperio basándome en la suerte o en la astucia deshonesta. Lo construí sobre una base de principios inmutables. Reinvertir siempre los beneficios. Vivir con sencillez, incluso en la abundancia. Nunca presumir para impresionar a los demás. Centrarse siempre en el largo plazo. Buscar la máxima eficiencia y eliminar el desperdicio. Mantener el control absoluto de las emociones en tiempos de crisis. Practicar la generosidad verdadera, pero silenciosa. Cultivar la fe como guía superior en las decisiones difíciles. Observen, la mayoría quiere saber qué inversión genera miles de millones. Yo les digo, la inversión diaria en estos principios es lo que genera miles de millones. Porque el activo más valioso no está en las bolsas de valores, está en la mente disciplinada que los gobierna. Mientras el mercado busca los secretos de la riqueza, yo ya comprendía que el verdadero secreto estaba escondido en lo ordinario, en lo repetitivo, en lo invisible, en lo que nadie está dispuesto a sostener durante décadas. El éxito es siempre la recompensa de lo que se ha vuelto casi aburrido para los apresurados. Puedes mirar a tu alrededor y darte cuenta de la verdad de esto. Observa a los que intentaron atajos. Algunos ganaron rápidamente y perdieron rápidamente, porque no tenían raíces profundas, no tenían un carácter forjado, no tenían un sistema interno preparado para soportar el peso de su propio éxito. El éxito, amigo mío, requiere una mente fuerte para soportarlo. La riqueza se derrumba sobre los débiles, pero sirve como instrumento de bendición en manos de los fuertes. Permíteme contarte algo que muchos no saben. Incluso cuando ya había amasado la mayor fortuna del planeta, mi vida seguía siendo sencilla. Mi placer no estaba en la ostentación, sino en la eficiencia. Mientras otros coleccionaban palacios, yo coleccionaba procesos bien gestionados. Mientras otros buscaban aduladores, yo buscaba consejeros que tuvieran el valor de enfrentarme a la verdad. Aquí es donde debes fijar tu pensamiento. Lo que estás construyendo hoy es lo suficientemente sólido como para atravesar las décadas. Tu imperio, ya sea financiero, emocional o espiritual, ¿sobrevivirá a los vientos de las crisis, las críticas y las tentaciones? Si la respuesta aún es incierta, entonces comprende, tienes tiempo, pero no tienes tiempo que perder. La riqueza no exige prisa, pero sí constancia. Cada mañana que despiertas y aplicas estos principios es una victoria invisible, y la suma de esas pequeñas victorias formará tu legado. Por eso, reafirmo el llamado con aún más firmeza. Hoy comienzo mi cambio. Declárelo como un decreto de quien elige no negociar más con las distracciones del mundo, de quien decide gobernar su propio destino con disciplina, visión y propósito. Muchos piensan que, al alcanzar cierto nivel financiero, el trabajo termina. Es una ilusión fatal. Cuando llega el dinero, comienza el verdadero juego. No es el capital lo que protege el imperio. Es la capacidad de seguir gobernando con los mismos principios que lo construyeron. Observaba a mi alrededor a hombres que se enriquecían rápidamente, y que con la misma rapidez veían cómo se desmoronaban sus imperios. ¿El error? Pensaban que la misma disciplina que los había construido podía relajarse tras la conquista. Pero la riqueza tiene un enemigo sigiloso e invisible. La comodidad. La comodidad debilita la mente. Embriaga al hombre con pequeñas concesiones diarias, un gasto superfluo aquí, una decisión emocional allá,
un socio incompetente acá. Poco a poco, el imperio se deteriora. No porque se hayan producido grandes fallos, sino porque las pequeñas concesiones diarias se han acumulado. Nunca permití ese relajamiento. Mi estilo de vida seguía siendo austero. Mis informes seguían siendo diarios. Mis revisiones seguían siendo meticulosas, porque sabía que mantener la riqueza exige aún más energía que construirla. Con cada nuevo proyecto aplicaba el mismo protocolo inquebrantable. Análisis profundo de los números antes de cualquier entusiasmo. Revisión de todos los riesgos. Con un pesimismo calculado. Reuniones con asesores para poner a prueba mis propias convicciones. Estudio frío del escenario macroeconómico y de las variables políticas implicadas. Simulación de escenarios de crisis antes de invertir un solo dólar. Ese rigor, ese celo casi obsesivo, era la armadura que protegía el imperio. Mientras, muchos pensaban que yo era solo un astuto negociador. En realidad era un administrador paciente de lo inevitable, el tiempo. Y el tiempo, para los disciplinados, siempre entrega el premio. Ahora observe algo grandioso. Aquellos que construyen imperios sólidos no temen las crisis, las esperan. Las crisis son los grandes filtros de la verdadera riqueza. Cuando el pánico domina los mercados, cuando los activos se desploman, cuando las fortunas se evaporan, es ahí donde crecen los verdaderos constructores, porque estaban preparados, porque no se dejaron embriagar por la euforia de los ciclos alcistas, porque mantuvieron reservas sólidas, deudas bajo control y operaciones eficientes. A lo largo de mi vida, he visto varias crisis arrasar a mis competidores. He visto a hombres ricos en tiempos de bonanza convertirse en deudores en el primer colapso. ¿Por qué? Porque confundieron el crecimiento con el exceso, porque perdieron el rigor, porque violaron el principio supremo. El juego solo termina cuando lo decide el tiempo, no tu ego. Fue en tiempos de crisis cuando más crecí. Mientras otros vendían sus empresas desesperadamente, yo compraba activos muy valiosos a precios de 1900 liquidación. No porque fuera insensible al miedo, sino porque mi rutina ya había blindado mi espíritu contra el pánico. Si hoy temes las crisis, significa que aún no controlas plenamente tu rutina. La mente preparada no teme al invierno. Lo espera. Porque sabe que la mayor cosecha se produce cuando la mayoría huye de los campos. Ahora te revelaré un elemento aún más elevado de la construcción de la riqueza. El desapego al dinero por el dinero. No buscaba acumular cifras solo para verlas crecer. Buscaba crear estructura, fundamentos, capacidad de perpetuación. El dinero sin propósito es veneno. Por eso, gran parte de los beneficios que generaban mis negocios se reinvertían en filantropía estratégica, no en limosnas públicas para alimentar la vanidad, sino en educación, ciencia, salud, investigación, inversiones que ampliaban el bien colectivo, pero que también expandían mi visión de la responsabilidad eterna. Porque un imperio que no sirve a la sociedad se convierte, tarde o temprano, en blanco de su ira. La verdadera seguridad patrimonial reside en la construcción de un sistema de valores en torno a la riqueza. Cuando el éxito mejora la vida de miles de personas, deja de ser solo propiedad de uno y pasa a ser interés de todos. Mis inversiones en investigación médica, universidades e instituciones benéficas no eran una estrategia de imagen, eran una extensión del propio imperio. Eran la perpetuación del propósito. Porque el hombre que solo busca enriquecerse, algún día se agota. Pero el hombre que busca servir, encuentra fuerzas renovadas todos los días. Ahora le pregunto, con la seriedad de quien ha visto legados enteros derrumbarse y otros perpetuarse, ¿hacia dónde se dirige su construcción? ¿Su imperio está al servicio únicamente de su ego, o ya está diseñado para atravesar generaciones, sustentado en principios innegociables? La respuesta a estas preguntas definirá, no solo su riqueza, sino también su paz interior. Porque la verdadera tranquilidad financiera no proviene del saldo bancario, proviene de la certeza de que su imperio es demasiado sólido para ser derribado. Si ha asimilado esta verdad y está listo para abandonar definitivamente el amateurismo financiero, reafirme su decreto aquí en los comentarios. Hoy empiezo mi cambio. Porque con esta declaración, asume públicamente su compromiso con el camino sólido de la verdadera riqueza. Algún día, inevitablemente, el cuerpo descansa. El reloj biológico deja de funcionar. Pero, ¿qué queda? ¿Qué queda de un imperio? ¿Son las empresas? ¿Son los edificios? ¿Son las cifras congeladas en cuentas bancarias? No. Lo que realmente permanece es el conjunto invisible de principios que has logrado imprimir en las generaciones siguientes. Desde muy temprano supe que mi propia existencia era solo una etapa del proceso. El imperio, si estaba bien construido, continuaría incluso sin mi presencia. Pero solo si los herederos recibían no solo el dinero, sino también la mentalidad,
Por eso, más importante que los activos dejados, era el sistema de pensamiento transmitido. Aquí reside el mayor error del 99% de los que se enriquecen. Dejan un patrimonio y se olvidan de preparar a sucesores que sepan gestionarlo. Crean fortunas e hijos débiles. Crean empresas y sucesores despreparados. Y así, los imperios mueren no por falta de capital, sino por la ausencia de columna vertebral en la siguiente generación. Yo, por el contrario, sabía que mi rutina no era solo para mí. Cada reunión con mis hijos, cada cena familiar, cada conversación entre bastidores era un entrenamiento encubierto, no para enseñarles negocios, sino para esculpir en ellos una mentalidad sólida, la paciencia estratégica, el dominio emocional absoluto, la aversión al despilfarro, la valoración del trabajo real, el desprecio por el exhibicionismo, la reverencia por el propósito superior de la riqueza, porque cuando el espíritu es fuerte, el imperio florece. Incluso cuando las cifras fluctúan, el hombre que piensa como un constructor sabe cómo reconstruir tantas veces como sea necesario. ¿Cuántas familias he visto perderse por no entender esto? Fortunas dilapidadas en fiestas inútiles, en inversiones insensatas, en vicios disfrazados de éxito. Confunden la herencia con un permiso para la pereza, y luego ven cómo el castillo se derrumba como arena soplada por el viento. El verdadero heredero no es el que recibe los millones, es el que recibe la responsabilidad. Es el que comprende el peso sagrado de la administración, el que se despierta cada día con el mismo ritual de vigilancia financiera y moral que cultivó el fundador. Por eso te digo a ti que me escuchas ahora, no basta con construir riqueza. Hay que construir sucesores. Y los sucesores no se forman con palabras vacías, sino con la convivencia diaria con la rutina de la disciplina. Ahora, permíteme revelarte un principio aún más elevado, aquel que me acompañó hasta el último día de mi viaje. La serenidad ante la muerte financiera. Sí, porque incluso los imperios más grandes pueden, algún día, verse desafiados por fuerzas externas. Pero el hombre que domina la rutina, el pensamiento y la paciencia, no teme ni siquiera al colapso, porque sabe que el verdadero patrimonio está dentro de él. Sabe que, incluso empezando desde cero, puede reconstruirlo todo de nuevo, ya que domina las leyes universales de la construcción sólida. Yo llevaba conmigo esa certeza inquebrantable. Si lo perdía todo, lo reconstruiría. Porque el oro real no estaba en las cajas fuertes, estaba en la mente disciplinada, en el espíritu entrenado, en el hábito consolidado durante décadas. Y aquí te dejo un secreto silencioso. La mente multimillonaria no es una mente rica. Es una mente independiente. Independiente del mercado. Independiente de las crisis. Independiente de la euforia de los ciclos. Independiente de la opinión pública. Independiente incluso de la propia cuenta bancaria. Esta es la etapa suprema de la verdadera libertad financiera, la independencia del propio dinero. La mayoría pasa toda la vida tratando de enriquecerse para, finalmente, liberarse. Los pocos que realmente construyen entienden que la verdadera libertad comienza cuando ya no dependes de las fluctuaciones del mundo. Cuando tu rutina, tu disciplina, tu visión a largo plazo y tu espíritu firme se convierten en tu verdadero imperio invisible. Y ahora, en este punto elevado de nuestro viaje, te pregunto, ¿estás construyendo solo patrimonio, o ya estás esculpiendo dentro de ti la estructura que nunca se puede perder? Si has escuchado con atención hasta aquí, ya no eres el mismo. Por eso, reafirma públicamente este compromiso definitivo. Hoy empiezo mi cambio. Ahora es tu turno de transformar ideas en máquinas productivas. Regístrate y comparte este video con quienes desean construir un legado sólido.